Bueno, para empezar, a veces tenemos hermanas o hermanos que llegan por primera vez y, y me gusta como docente, como educador que el Señor hizo que fuese por muchos años, eh, seguir como ese hilo conductor eh, para que este tema lo podamos entender y las personas que llegan nuevas se ubiquen un poquitico de lo que estamos hablando. Eh, Al comienzo de este año, les decía a ustedes siempre, hicimos un mensaje grande sobre el arrepentimiento que nos llevó a conocer el verdadero bautizo y nos dimos cuenta que el verdadero bautizo no estaba en ir a una piscina o en ir al mar, sino que el Señor nos muestra que Él nos bautiza a nosotros, nos limpia por medio de su palabra. Nos habla del arrepentimiento, es girarnos hacia el Señor, cambiar nuestra mente, cambiar todo, dejar nuestra vida pasada, nuestra vida pecaminosa y empezar a mirar hacia ese norte que es el Señor Jesucristo para vida eterna. Eh, el Señor nos trae después un tema macro que hasta hoy día vamos desarrollando para que algunos de los hermanos o hermanas que están hoy presentes y no tienen ni idea del tema que hemos venido desarrollando está en YouTube como Casa Oración Torrefuerte Dubái. Ahí están las otras predicas, los otros mensajes que hemos hecho con respecto a este mensaje grande que estamos desarrollando que se llama Reconcíliate con tu hermano, reconcíliate primero con tu hermano. Ese mensaje lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 5 como tema principal de lo que hemos estado desarrollando. Y dentro de eso, el Señor Jesucristo nos ha ido mostrando todo lo que nos está impidiendo poder eh, reconciliar con nuestro hermano. Partamos de que si no es tan hermoso que se ha dado cuenta que nosotros no podemos conciliar. ¿Qué significa conciliar? Ponerme de acuerdo con mi hermano. Ha sido muy difícil desde siempre, es uno de los problemas grandísimos que tenemos nosotros como humanos, como hermanos en Cristo Jesús, porque todo el que cree en el Señor Jesús, eh, nos hacemos hermanos con todos aquellos que creen en el Señor Jesús, porque Jesús, dice la Escritura, es el Padre eterno. Por esa razón hablo de estos hermanos. Y así no fuesen nuestros hermanos, con el prójimo, con todo, porque el Señor Jesús habla hasta que debemos amar a nuestros enemigos. Entonces, el gran meollo de este asunto, el gran problema de no conciliar, que significa ponerme de acuerdo con mi adversario, ponerme de acuerdo con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con el vecino, con el jefe, etcétera, etcétera. No se ha podido lograr. Y entonces es ahí cuando la premisa que viene en Mateo 5, capítulo 22 al 24, versículos 22 24, que dice que cuando tú vengas a este momento a unirte con el Señor, a buscarte el Señor, dice que dejemos primero todo lo que venimos a presentarle al Señor y vayamos y nos reconciliemos, porque el Señor ya sabe que no estamos conciliando y nos manda a reconciliar, o sea, vuelvan y concilien. De hecho, si nos da tiempito, más tarde la misma escritura nos muestra en el libro de Romanos que el Señor nos encarga a nosotros, nos da una tarea y es desarrollar ese ministerio de la reconciliación. Imagínense que es un, es una tarea grandísima, ese ministerio. Y tenemos que hablar, la misma escritura nos va a enseñar y nos enseña que cuando hablamos de ministerio, cuando hablamos de una persona que ministra algo, no es un cargo que, a ver, mm, como el que nosotros en nuestra mente podemos pensar que es. La palabra ministro significa un servidor fiel, un servidor, una persona que sirve a otro. Eso significa ministro. Y desafortunadamente, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos,
vemos a un ministro por allá arriba y esos tales ministros se llenan de dinero y ganan mucho más de los que al Señor les puso a que sirvieran. Les comentaba esta mañana con unos hermanos en la congregación que cuando tuve la bendición de ir hace muchos años, estoy hablando hace casi 32 años, estuve en Estocolmo, en Suecia, y pude conocer algunas personas que trabajan en el gobierno. Y, y el concepto que tienen ellos allá de un ministro es casi igualito al concepto o al precepto que es de las escrituras. Y es que es un servidor público. Fue nombrado para que sirviera y velara y cuidara a su pueblo, a su gente. Eso es un ministro. Pero veía que estas personas allá en Estocolmo que trabajan con el gobierno vivían de una manera muy modesta, vivían en un estudio, en un apartamentico de una habitación, cogían el tram, el metro, andaban en bus, pero no, los ministros nuestros en Latinoamérica tienen un concepto totalmente errado y tergiversar ese mensaje y allá andan con guardaespaldas, con carros blindados y les pagan transportes y viven en los barrios de estratos más altos y se encopetan y empiezan a hacer todos esos pecados que el Señor hoy nos está hablando en Proverbios 6 que hemos venido desarrollando, se vuelven de ojos altivos y eso es algo que el Señor aborrece. Entonces, es hermoso que entendamos que cuando el Señor nos va a encargar a nosotros ese ministerio de la reconciliación, es algo que tenemos que hacer muy humildemente y es llevarlo al servicio de los demás. Por eso se nos va a hacer más fácil poder reconciliar. Hemos notado y hemos visto en este mensaje que el Señor nos ha ido trayendo poco a poco, que hay muchos factores en mi comportamiento no han permitido ni permiten ni permitirán, si no los quitamos de nuestra vida, reconciliar, como por ejemplo vimos precisamente la ira, nos dimos cuenta que la ira nos destruye totalmente y destruye a mi prójimo porque nos descontrola, porque no nos permite reconciliar, no nos permite, no nos permite perdonar y buscar perdón. Nos volvemos, dice la escritura, también que el orgullo nos, nos impide que nosotros podamos reconciliar. En ese orden de ideas, vamos a seguir desarrollando eh, unos aspectos que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado en Proverbios capítulo 6, versículos 6 y 19, en los que habla de 6 cosas que el Señor Jesucristo aborrece y aún 7 que él abomina y hemos venido desarrollando cada uno de esos puntos. Así que vamos a Proverbios 6, 16, 19 para que centremos un poquitico en lo que el Señor nos trae para hoy. Dice la escritura claramente así. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Amén. Entonces, mire, ya en este punto, nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesús, hemos venido desarrollando eh, el tema de los ojos altivos. Quien quiera ahondar más en este tema, puede entrar a nuestro canal de YouTube y buscar el mensaje de unos días atrás, donde está hablando de esto que aborrece el Señor en nosotros, ojos altivos, está impidiendo que nosotros podamos reconciliar.
Hablamos la semana pasada y antepasada sobre la lengua mentirosa, sobre la mentira que sale de nuestra boca, de lo que nos abunda en nuestro corazón, que eso es lo que nosotros hablamos. Dependiendo de lo que abunde en nuestro corazón, eso es lo que nosotros hablamos. Y la Escritura nos centró y nos mostró que en nuestro corazón salen iras, contiendas, adulterios, chismes, todo lo malo que está dentro de nosotros y que contamina nuestro cuerpo, contamina nuestro ser. Eso es lo que sale de nuestra boca. Y pues déjeme decirle a mi hermano que cuando salen todas esas cosas es muy difícil poder reconciliar. Hoy el Señor nos trae eh, otra parte que Él abomina y que aborrece en su alma, y es las manos derramadoras de sangre. Es un tema demasiado álgido, es un tema demasiado importante para nuestras vidas, porque no nos estamos dando cuenta, porque a veces pensamos que el derramar sangre lo atribuimos solamente a matar a alguien físicamente con un puñal, con un arma, pero también la Escritura nos habla y nos va a mostrar que derramamos sangre inocente en lo espiritual, porque los herimos y matamos personas con nuestra boca, con lo que escribimos, lo que pensamos, todo nuestro actuar está haciendo que nosotros derramemos sangre inocente, y, y eso el Señor lo aborrece, eso el Señor lo abomina, y por ende, si el Señor no lo muestra, nos está indicando que no vamos a poder reconciliar con mi hermano, con mi esposa, con mi prójimo, hasta que no muramos a todos estos pecados que el Señor nos está mostrando que mora en toda la humanidad. Amén. Entonces, yo quiero, antes de seguir, que me muestren ustedes, me puedan ayudar para aquellas personas que han llegado a ver. Vimos que en el original, en el griego, para las palabras aborrecer y la palabra abominación, hay unas palabras que son sinónimas que dan el significado verdaderamente de aborrecer y abominar. ¿Quién me puede ayudar? Levante allá el micrófono y me dice un sinónimo de esas cosas, de las palabras aborrecer y abominar, para centrarse un poquitico más en el tema. ¿Quién me ayuda? Doctor, Ignorar. aborrecer o dominar es querer menos, según lo que hemos aprendido. Sí, señor. El Señor, querer menos, amar menos. Eso es para cuando se usa esa palabra, para cuando el Señor habla de que el que no aborrece a su padre o a su madre, está diciendo el que no ama menos a su papá y a su mamá, porque el Señor nos está centrando diciéndonos que en la medida que amemos más al Creador, vamos a tener más capacidad de poder amar a nuestro padre y a nuestra madre. Él nos está diciendo, amen menos a su papá y a su mamá y a sus hermanos, amen menos a su trabajo, ámenme a mí primero, más el trabajo que su esposa, que su esposo, que sus hijos. Y en esa parte habla la palabra aborrecer. Pero en los otros aspectos, el Señor es un poco más fuerte. Gracias, mi hermano Giovanni. Sí, esa palabra también significa amar menos, dependiendo de la connotación del tema que el Señor se esté llevando. Por eso, el, el griego es un mensaje, es un idioma hermosísimo, porque nos amplía y nos muestra el verdadero mensaje. Sabemos que las escrituras fueron escritas en griego y en hebreo, así que yo les he dado unas palabras que son sinónimos, que están en el original de estas palabras: aborrecer y abominación. Gracias, doctor. ¿Qué decía mi suegrita? ¿Qué otra palabra? Que me ayuden ahí. Otro sinónimo de aborrecer, de abominar. Ignorar. Detestar. Detestar. El Señor detesta, el Señor odia, el Señor le es repugnante. Si estamos entendiendo, todo esto lo podemos traducir: al Señor le repugna, le molesta, detesta, odia.
ama menos al que tiene el que derrama sangre inocente, ¿cierto? Entonces, esta es una de las cosas más malvadas que existen dentro de lo que estamos leyendo y que Dios odia, derramar sangre inocente. ¿Sí? Es un pecado odioso, ¿cierto? Que estaba mismo ahí desde el Génesis, empezó con el primer derramamiento de sangre en las escrituras que vamos a encontrar de sangre inocente, que está en el capítulo 4 de Génesis, cuando Caín mata a su hermano Abel. ¿Y por qué motivo lo mató? Por la envidia, por la ira, por el odio, ¿cierto? Entonces aquí vuelve el Señor y nos lleva y nos muestra el que debemos tener mucho cuidado con la ira, porque si nos podemos saber todos estos temas, todos, entre más busquemos otros temas, el Señor vuelve y nos trae y nos amarra a lo mismo, porque la palabra del Señor Jesucristo es así, viene amarrada, nada se le escapa, todo viene concatenado. Por eso la Escritura dice en Salmos que la suma de la palabra es la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie más ha dicho eso, solamente existe una verdad. Porque si hay dos verdades, no hay verdad entonces. Solo hay una verdad, la verdad del Señor Jesús. Entonces, este pecado tan odiado por el Señor, que también lo aborrece, que es una abominación para Él, que lo detesta, que le es agravio para el Señor Jesús, ya empieza desde el Génesis. No por eso ya en Éxodo el Señor dentro de los mandamientos, en el sexto mandamiento nos dice, en Éxodo 20:13, las Escrituras dice en Éxodo 20:13, no matarás, no matarás. Y también vuelve y nos centra en Primera de Juan 3:15, porque aquí cuando habla del mandamiento no matarás está hablando a nivel físico y a nivel espiritual. Por eso nos lo aclara aquí en Primera de Juan 3:15, que ya lo habíamos visto en otros mensajes, que dice claramente en Primera de Juan 3:15 que el que odia a su hermano es un homicida. Y cuando hablamos de homicidio estamos hablando de muerte. ¿Sí es claro o no es claro? Y aquí estamos hablando a nivel espiritual, ya. Y aquí, cuando yo odio a mi hermano, o la razón y la justificación que usted pueda tener para usted no es válida frente al Señor Jesucristo, dice que el que odia a su hermano es un asesino. Por ende, está derramando sangre inocente. Si estamos entendiendo ahí, vamos en ese caminar. Y dice la Escritura, anexando más a esta primera de Juan 3:15, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, está excluido de la salvación, el que odia a su hermano. Pero el odio no viene, no nació ahorita. Normalmente cuando uno llega a ese punto de odiar a una persona, al punto de llegar que el Señor me está diciendo, es tan grave eso que usted odia a un hermano, que se convierte en un asesino, en un homicida. Y es que ese odio empezó por no conciliar, por no ponerse de acuerdo con su hermano, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su vecino, con su familia, con sus tíos, etcétera. Con el prójimo, por no conciliar, empezamos a agregar cosas y le ponemos y le quitamos. Viene el chisme de este, viene el comentario del otro, viene su comentario, viene lo demás y empezamos a llenarnos de ira, a llenarnos de motivos, a llenarnos de toda esa cosa que nos contamina y nos llenamos de cosas
que vienen a abundar en nuestro ser, en nuestro corazón, y va a salir por nuestra boca, y es lo que nos contamina y es lo que nos hace llenar de pecado. Porque lo que debemos llenarnos diariamente es de la palabra del Señor, porque esto es lo que nos alimenta. La Escritura dice que este es el pan de vida, que el que coma de esto jamás tendrá hambre, el que beba de esta palabra jamás tendrá sed. Y no entendemos eso porque es espiritual. Recordemos que el Señor siempre nos va a mostrar algo en la carne para llevarnos a lo espiritual, porque la carne para nada aprovecha, la carne muere, la carne es pecado, lo espiritual trasciende para siempre, para vida eterna. Lo espiritual va a trascender a una parte espiritual en la eternidad, para vida eterna o para condenación. Así que por eso tengamos muy en cuenta hoy, siempre. Hoy la Escritura nos va a mostrar varios ejemplos en la carne, porque el Señor nos quiere llevar en lo espiritual para que entendamos que tenemos que empezar a cambiar nuestra vida. Nuestra vida no puede ser la misma después de estar escuchando del Señor, después de que el Señor, en su infinita misericordia, levanta predicadores, pastores, evangelistas, levanta personas que de diario nos están trayendo mensajes de su palabra, desde que Él vino y desde antes de que viniera, Él siempre mandó profetas, Él siempre mandó sus mensajeros para que nosotros procedamos al arrepentimiento y a proceder al arrepentimiento podamos perdonar para poder ser perdonados. De lo contrario, no vamos a ser perdonados. Todo eso tiene que ver con ese ministerio que el Señor nos va a regalar, que es el ministerio de la reconciliación. Entonces, yo no puedo reconciliar cuando estoy con todo eso que está haciendo que me llene de odio, de ira, al punto que el Señor me pone en un listado como homicida de mi hermano porque lo odio. Entonces, en este momento, si tú, hermana, hermano, en este momento tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu familia, con cualquier persona, contigo mismo, empieza a pedirle al Señor en oración que te llene con su Santo Espíritu, porque Él es el único que nos va a poder eh, hacer sentir esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. No lo vamos a poder entender si nosotros se lo pedimos con todo nuestro corazón, porque de lo contrario, en la medida que nosotros debemos avanzar y avanzar esto, le aseguro que va a llegar un momento en que hasta podemos también físicamente matar a alguien. Y eso se ha visto. Por acá yo sé que tenemos eh, doctor, por aquí anda el doctor Giovanni, que a veces está ocupado, pero a veces se congrega aquí con nosotros. El doctor Giovanni, o de los doctores que se congregan a veces con nosotros acá, pueden dar referencia de muchos testimonios que pueden dar en los que en los hospitales llegan personas con unas heridas de muerte causadas por el esposo o causadas por la esposa en un momento de ira, por un adulterio, por un engaño, porque solamente eh, eh, me llené de ira, que a veces somos muy altivos, a veces somos muy, muy orgullosos, por eso el Señor nos pone todo ese listado de estas cosas que Él aborrece, que nosotros convivimos aún con ellas, y no es el momento que nosotros estemos viviendo ya con esto, después de estar viviendo tanto tiempo con el Señor, ya es el momento en que nosotros debamos asirnos a esta palabra, llenarnos más de esta palabra para que el fruto nuestro sea totalmente diferente, para que lo que salga de nuestro corazón es lo que abunda. ¿Y qué es lo que va a abundar? La palabra del Señor. Ya no hay más tiempo de que nosotros estemos todavía llenándonos de todo este odio, de toda esta ira que nos está haciendo daño. Ya los días de la llegada del Señor están muy próximos. Hay muchas señales, mis hermanas y mis hermanos, hay muchas señales que nos están mostrando que el Señor Jesucristo va a venir. Y Él nos las ha ido mostrando, nos las ha ido mostrando y nosotros
no estamos preparados, porque cuando Él llegue dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese abrir y cerrar de ojos es cuando va a llegar el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque vamos a decir, era Él, no tuve tiempo, porque cuando venga el Señor Jesucristo, todo ojo lo va a ver, es tan rápido que usted ya no tuvo tiempo de salir de todas estas abominaciones y todas estas cosas que el Señor aborrece, porque pensamos no ha llegado y pensamos mañana, y mañana me lleno de más motivo, más de odio, y no arreglo mis cosas y mi vida espiritual sigue destruida. Y cuando llegue el Señor Jesús, ¿cómo nos va a encontrar? Así que tenemos que empezar a trabajar muchísimo en eso. Les decía a ustedes que en el Génesis, vamos al libro de Génesis 4, 1, 8. Entonces, mientras vamos a Génesis, les comentaba que vemos, yo les decía esta mañana a mis hermanos, yo tuve la oportunidad, yo sé que muchos de ustedes han estado en hospitales por una cirugía, por X cosa, por algún accidente, han estado en contacto en un hospital. Y mientras entras tú en emergencia en Bogotá, yo vi a un señor con un puñal aquí que le entraba por este lado del cerebro y le salía por acá. Cuchillo hacia atravesado y el tipo ahí sentado, tratando que lo atendieran y pues estaba vivo. Le preguntaban qué pasó, no, mi esposa se enojó y etcétera, porque no aguantaba más que el otro borracho, que el otro lo demás, y, y ver mujeres con un ojo por fuera porque el marido lo golpea, o con un brazo partido porque el marido le partió, en un momento de ira, de celos, porque eso es lo que nos está dañando, eso nos está consumiendo nuestra vida. Los celos, las contiendas, las griterías, las maledicencias, dice la Escritura, todo eso está haciendo que nosotros estemos en ese rango de derramamiento de sangre inocente. Así que, mis hermanas y mis hermanos, vamos a Génesis 4:1-8. Miramos allí, Caín mató a su hermano Abel y Abel no había hecho nada malo había hecho él. De hecho, Abel hizo lo que el Señor Jesucristo le había mandado a hacer, y exactamente lo que necesitaba hacer lo hizo Abel ante los ojos del Señor, dando lo primero y lo mejor de lo que tenía como sacrificio, de lo que él hacía. Y los celos de su hermano, los celos de Caín, lo empujaron a punto de matar a su propio hermano, ¿Cuántos problemas no tenemos en los hogares del mundo? ¿Cuántos hermanos no se matan unos con otros por celos, por herencias, por dineros, por tantas cosas? Hasta brujerías se mandan a hacer y cosas bajas, porque se llenan de celos y los celos no son buenos. Es un pecado que mora en muchas personas y que debemos pedirle al Señor Jesús que nos dé dominio propio. Él es el único que nos puede dar dominio propio. ¿Ven? Entonces vamos al libro de Génesis capítulo 4, versículos 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, pasaron muchos años, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado
a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Hasta mintió, y prepotente, agresivo, ofensivo con el mismo Creador. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Fue expulsado, fue castigado. Miren bien, mi hermana y mi hermano. Aquí mostramos, el Señor nos muestra varias cosas. Lo que nos llevó, los celos. Caín claramente tenía la opción de arrepentirse, de reconocer su error, porque el Señor, la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo es misericordioso y que para siempre es su misericordia y que sus misericordias son nuevas cada día. ¿Qué pasa? Es que todo acto en nuestras vidas, todo, sean buenos o sean malos, tienen una consecuencia. Por eso hablábamos hace 8 días en Gálatas 6:7, cuando dice en Gálatas 6:7, no te engañes, no te engañes, no nos engañemos, dice la Escritura. El Señor Jesucristo no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, eso es lo que vas a recoger. ¿Y qué sembró en este momento Caín? Muerte. ¿Qué va a recoger el que siembra muerte? Muerte. ¿Qué va a recoger el que siembra amor? El que siembra misericordia, también va a recibir misericordia. Porque el Señor Jesucristo es bien claro, dice que si tú no tienes misericordia, Él te va a juzgar a ti sin misericordia. Vamos a leer Primera de Juan 3:12. Aquí en Primera de Juan me amplía y me muestra el por qué el Señor no le recibió la ofrenda a Caín. Dice: no como Caín, que era del maligno, ¿sí? Dice el Señor que todo mentiroso, vimos hace 8 días que está escrito en el libro de Juan 8:44, se hace hijo de Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. No como Caín, que era del maligno, o sea, era hijo de Satanás. ¿Por qué el Señor no dice que era hijo del maligno? Porque andaba en mentiras, porque sus cosas, sus manos estaban sucias. Y vamos a leer desde el 10. Dice: en esto, Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso, señor, Primera de Juan 3:15 decía: el que odia a su hermano es un homicida. Y aquí el Señor me está diciendo que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano porque lo está odiando, ¿sí? No es de Dios, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos con los otros. Ese es el mensaje desde el comienzo.
que nos amemos los unos a los otros. Y en el amor no hay ley. ¿Sí me hago entender? No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice la escritura, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cierto? ¿Sí vamos entendiendo? ¿Y por qué lo mató? Porque lo que abundaba en Caín era la maldad. ¿Qué está abundando mi hermana y mi hermano en su corazón hoy día? Vuelvo y le repito, a veces pensamos que es que yo llevo mucho tiempo congregándome, que conozco la escritura al derecho y al revés, que predico, que hablo y lo demás. Y cuando llegan esas pruebas, que el Señor te va a poner pruebas, va a salir lo que verdaderamente mora en ti. ¿Y qué es? Todo este pecado que el Señor nos está mostrando, que debemos empezar a sacarlo ya y empezar a caminar como el Señor nos manda que caminemos en santidad, como Él caminó. Si tú dices, creo que eso está en segunda de Juan, primera de Juan 2:6, primera de Juan 2:6, ahí está mismito, está cerquita, creo. Sí, primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. Ahí dice la escritura, ¿cierto? Dice la escritura, leamos ese capítulo de 1 Juan 2:3. 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuándo sabemos que conocemos al Señor Jesucristo? Si guardamos sus mandamientos. Y el Señor me está diciendo, ama a tu hermano. Y lo odio, no estoy guardando sus mandamientos. Dice 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ese es el punto que yo estoy diciendo. Muchos de nosotros nos congregamos y decimos, yo le conozco. Su nombre es Jesús de Nazaret, Él es el Padre eterno. Yo sé que Él es el Padre. Yo sé que el Señor Jesús es el Espíritu Santo. Yo sé que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, el Padre eterno. Y odiando con iras, con chismes, con contiendas, con gritos, con malas palabras. Y dice la Escritura que el tal es un mentiroso porque no está cumpliendo sus mandamientos. Y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Cristo. O sea, Cristo no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos andar como él anda y como él anduvo si verdaderamente decimos que lo conocemos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? Entonces, seguimos allí. Volvemos a Caín. Sí, él podía tener todas estas cosas, como a veces nosotros hemos estado saliendo de todas estas cosas y hemos tenido la oportunidad de recibir la gracia del Señor Jesús, que es la gracia, regalo inmerecido, su perdón, permitirnos que esa sangre que Él derramó, que fue sangre inocente, también lo vamos a ver ahora, nos va a limpiar de todo pecado si creemos y cambiamos nuestra forma de ser, cambiamos nuestra vida. A pesar de que, ojo, les decía a ustedes que el Señor no puede ser engañado y todos vamos a recibir cuentas de todos los actos que estamos haciendo y todo lo que hagamos, bien o mal. Les decía a ustedes, lo que hagamos tiene una consecuencia. Así que, obviamente, si Caín se hubiese arrepentido,
habría un castigo, pero estaría en la fila y en la entrada para la vida eterna. Porque la finalidad nuestra es buscar ese perdón, limpiarnos de todos sus pecados para que podamos alcanzar vida eterna con el Señor. ¿Cierto? Pero todos sus pecados van a tener consecuencias. Nosotros vamos a ver qué pasó con el rey David. El rey David también derramó sangre con sus manos, sangre inocente, porque mandó por escrito a que mataran a Urías, uno de sus capitanes de su ejército. Lo mandó matar. Entonces, ¿y por qué lo mandó matar? Para cubrir la mentira, una mentira que él no pudo con dignidad mostrarse y pedir perdón y confesar ese pecado. Pero el Señor dice que todo sale a la luz. Y eso fue lo que pasó con el rey David. Aquí nos va a mostrar que aquí sí hubo un arrepentimiento, pero igual hubo un castigo para eso, pero se le dio la oportunidad al rey David de seguir en ese caminar hacia la salvación. Aquí no, aquí el Caín se perdió, no se repitió. Al contrario, fue una persona muy grosera cuando el Señor le pregunta, ¿y dónde está su hermano? ¿Cierto? Permitió Caín que la ira, la rabia, el odio, los celos se apoderaran de él. ¿Cuántos de nosotros seguimos todavía dejando que la rabia, los celos, la ira se apoderen de nosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando matemos a alguien o hasta cuando destruyamos a alguien? Eso es lo que me va a dar la tranquilidad a mí. En lugar de arrepentirnos y de cambiar esa desobediencia que venimos haciendo para con el Señor y empezar a obedecerlo, empezar a hacer lo que el Señor Jesucristo nos está mandando. Pues imagínense que, por ejemplo, acá miremos en Génesis 9:6, cuando después del diluvio, Dios le dio a Noé esas instrucciones. Cualquiera que derrame sangre humana por los humanos será derramada su sangre. ¿Sí? Porque somos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está observando todo el tiempo y Él va a saber y va a recompensar a cada uno por lo que ha hecho. Así que miremos en Génesis 9:6 que le dice el Señor a Noé. ¿Quién me puede hacer el favor de leerme Génesis 9:6? Amén, pastor. Dice la palabra del Señor. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. Esto es clarito. Y si el Señor lo dijo, así va a ser. Así va a ser. Entonces, mire lo que dice Proverbios 24:12. Gracias, mi amado doctor Giovanni. ¿Quién me puede leer Proverbios 24:12? Amén, pastor. Gracias, Emanuel. Gracias. Proverbios 24:12. Sí, Señor, dice la palabra del Señor, dice. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Amén. Amén. Ahí está clarito. Ahí está clarito. Vamos a seguir aquí. David, el rey David mandó a Urías al frente de la batalla para asegurarse de que lo mataran. ¿Quién es Urías? Pues Urías era el esposo de esta mujer llamada Betsabé, ¿cierto? ¿Qué pasó? El rey David, dice la escritura que vio así desde su ventana y vio al vecindario y allá vio a la mujer de Urías desnuda bañándose y
la mandó a llamar y se acostó con ella. Quedó embarazada. Entonces, eso sería un escándalo grandísimo, cómo tapar esa mentira, ese pecado. De hecho, intentaron emborrachar a Urías para hacerle creer que él se acostó estando borracho con su mujer, pero Urías no tomó alcohol porque él era en ese momento estaba prestando servicio al batallón, al ejército, y eso era pecado, era una ley que hasta era causal de muerte si estos soldados estando en servicio bebían. Entonces él dijo, no puedo porque estoy en servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacíamos para tapar ese mal? Dijo David. Y entonces, sencillamente, él mandó una carta a uno de sus generales para que pusieran en la guerra a Urías de frente, de primeritas, para que lo mataran, ¿cierto? Esta orden del rey fue un asesinato. Fue un asesinato. El temor de David de ser atrapado en una mentira era lo suficiente grande como para encontrar una manera de salir de ella y ni siquiera no se consideró la pérdida de una vida como consecuencia la pérdida de una vida. Y nos vamos a dar cuenta que esa consecuencia a él también le costó una vida, su propio hijo. Ese hijo que engendró con esta mujer con la que cometió adulterio, con Betsabé, porque su hijo murió. Entonces, vamos a mirar este suceso en el cual hubo un derramamiento de sangre también allí, pero hay algo totalmente diferente a lo de Caín, y es que David reconoció su pecado, reconoció que había pecado contra el Señor y se arrepintió, pero tuvo que pagar unas consecuencias de eso. Pero al arrepentirse, alcanza vida eterna, porque cambia, porque modifica su mente, porque se llena más de la presencia del Señor y se aparta del mundo para que el mundo no lo siguiera contaminando. Miren lo que dice acá en Segunda de Samuel. Yo ya les conté esa historia. Vámonos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Imagínense aquí, miren, en el 14, en el Segunda de Samuel 11, 14. Mírenlo, mire este pecado de este derramamiento de sangre tan premeditado. Dice 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Hasta el mismo Urías llevó la carta en la cual llevaba la sentencia de su muerte. 15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Esa fue la orden del rey. Así fue, 16, que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Se pueden imaginar esa sangre inocente que derramó David. Y él pensó que eso iba a pasar así. Cuando ya nace ese bebé y enfermó gravemente, y David se postró en tierra, ayunó, no comía, etc. Y el Señor le quita la vida a ese hijo en el sufrimiento de ellos dos.
la pérdida del niño. Le mandó al profeta Natán para informarle, hacerle ver que él había pecado, y se dio cuenta que él había pecado contra el Señor y se arrepintió. Pero hubo una consecuencia. Ahí se estaba cumpliendo la escritura cuando en Génesis 9:6 el Señor Jesús le dijo a Noé, ¿sí? El que derrame sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Él derramó esa sangre y muere su hijo. Así que, mis hermanos, notamos acá dos pecados que, si vemos, son diferentes. El resultado es el mismo. El pecado me lleva a derramar sangre inocente, sea por la mentira, sea por el adulterio, por el engaño, sea por la ira, sea por el odio, sea por la envidia, por el chisme, por la murmuración, por lo que sea. Siempre eso va a conducir a pecar, a derramar sangre inocente. Hemos estado teniendo mucha información estos días por el acontecer de Palestina y de Israel. Y entonces muchos predicadores, enfocando mal las escrituras, pensamos como armar bandos de los que estamos a favor de Israel o los que están en contra de ese derramamiento de sangre inocente de los palestinos, de este grupo alzado en armas. Pero desconocemos totalmente las escrituras. Yo los invito a ustedes a que no empecemos a pasarnos videos y cosas de gente inescrupulosa que lo hace con ese motivo para dividir y lo demás, porque desconocen verdaderamente lo profundo de esta situación. Desconocen las escrituras. 100% desconocen las escrituras. Idolatrando a un pueblo, adorando a un pueblo que rechazó totalmente, 100% al Creador. Lo rechazó, la escritura lo tiene bien claro. Un pueblo en el cual, ojo, en este momento no estoy sembrando odio, no. En este instante los convoco, los invito a que oremos, pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros para poder entender todo esto que está pasando, que tenga misericordia el dolor de estas personas, tanto de los palestinos como de los israelitas que están ubicados en esa región. Porque no somos quien para levantarnos a juzgar a nadie. El único que juzga es el Señor Jesús. Pero sí debemos centrarnos en que todos esos son señales de la venida del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, ahí mismo en ese punto donde los están bombardeando a ellos, en ese mismo punto donde derramaron sangre inocente de nuestro Señor Jesús, del Todopoderoso que se hizo carne, se hizo hombre, vino, vamos a la tierra a decirnos cómo caminar, cómo debemos comportarnos para llegar a Él, vino a enseñarnos eso. Pero llegamos a un punto en que la mayoría está idolatrando el libro, estamos idolatrando mucho el libro. Y al que debemos nosotros adorar siempre es al Señor Jesús. Esta es su palabra. Esta palabra, cuando yo la hago para mí, me limpia si obedezco sus mandamientos. Si esa palabra la vivo, es diferente. Pero la mayoría de gente se está quedando en letra muerta, porque se quedan en el mandamiento como tal,
y por el hecho de solo haberlo leído me da a mí como la potestad de levantarme ante otros y mostrar que conozco el mandamiento, pero lo conozco y lo hago, lo, lo cumplo, porque eso fue lo que pasó con este pueblo desde el comienzo. Tenemos que empezar a entender de dónde es que nacen el pueblo de los hebreos. Ya con Jacob, con los 12 hijos de Jacob, nacen las 12 tribus, y las 12 tribus de Israel, o sea, Jacob es Israel, porque el Señor le cambia el nombre de Jacob y le pone Israel. Ahí nace, ya en el Génesis, parecen los hebreos que estuvieron en cautiverio por 430 años, doblegados por los egipcios, esclavos, esclavos ínfimos, maltratados. El Señor tuvo misericordia y escogió ese pueblo. El Señor Jesús los guió siempre. Fíjense que les prometió una tierra prometida, que es la zona donde están. Y esa tierra prometida estaba de Egipto a 11 horas de camino, a 11 horas, pero les bastó esas poquitas horas para renegar contra el Señor Jesucristo, para murmurar contra Él, para insultarlo. Ellos tuvieron la presencia misma del Creador, un milagro gigante de poder abrir un mar para que ellos cruzaran en seco, porque hasta la tierra se les secó para que no patinaran en el barro, en seco. Les caía comida del cielo literal, porque en el desierto, ¿dónde iban a conseguir plantas? Solo encontraban serpientes y alacranes y escorpiones, había peligro y el Señor nos libraba de todo eso. Imagínense que ni siquiera sus zapatos, sus sandalias se envejecieron. Tantas cosas que hizo y renegaba y renegaba. Y en ese mismo instante, ¿sabe cuántas personas entraron a la tierra prometida? Solo entraron 2. Quiere decir que todos los que salieron, ninguno entró, porque esos 2 que entraron eran jovencitos, nacieron allá en ese caminar. Duraron 40 años dándole vuelta al desierto para la entrada y el Señor no los dejaba entrar. 40 años extraviados en el desierto, porque entre más renegaba el Señor, más le dio 40 años en ese desierto. Solamente entró Caleb y Josué. Pero no entraron así ya jovencitos. La Escritura dice que tenían entre 80 y 85 años cuando entraron a conquistar la tierra prometida. Solo 2. Es que ni siquiera el mismo Moisés pudo entrar. No pudo entrar Moisés a la tierra prometida. El Señor se la mostró desde lejos, dice la Escritura, porque desobedeció al Señor, porque se dejó llenar de ira. Todas las cosas vienen desde allá. Yo quiero invitarlos a ustedes que vayamos al libro en el Evangelio de Juan 1, qué es lo que pasó, y ahí después nos vamos a ir a ese derramamiento de sangre inocente. El Señor les mandaba un rey, porque hasta ellos pidieron rey. Entristecieron al Señor porque el Señor es su rey. No, pero nosotros queremos un rey que esté aquí con nosotros. Él decía, mire, él nos va a esclavizar, le va a poner impuestos, le va a dar una cantidad de cosas. Nosotros queremos un rey, y le pusieron rey. Y ahí empieza la desobediencia y entonces empieza a desfilar toda esa cantidad de reyes. Unos hacían las cosas que el Señor mandaba y construía y levantaba el pueblo. Pues montaba otro que le volvía a mandar los ídolos y empezaban a adorar otros dioses, otras imágenes, a perseguir otros dioses, sabiendo que no había sino un solo Dios. Su nombre es Jesús de Nazaret.
y llevaban a ir al Señor a cada instante, al punto que los entregó a los babilónicos. Se los volvieron a llevar a esclavitud, los dispersó, los sacó de esa tierra, los dispersó. Hasta el día que vuelve a aparecer en el año de 1945, cuando aparecen ya ellos más organizados, cuando ellos estaban organizando, aparece un hijo del diablo llamado Hitler y acabó y masacró y torturó y mató a más de 6 millones de judíos. Después de eso, en el año 48, la UNESCO y todas estas entidades gubernamentales que no hacen nada sino dividir y matar y destruir, les dieron una tierra para que fueran nación y volvieron en ese año 48, 1948, hacia donde están ahora en ese punto geográfico, pero cuando llegaron ya estaban ahí los palestinos, ¿cierto? Y en ese mismo lugar ellos se asentaron y empieza el conflicto otra vez. Pero en ese mismo punto, exactamente donde está ocurriendo todo eso, en ese lado, en ese monte donde todos vieron subir al Señor Jesucristo después de su resurrección, dice la Escritura que en ese mismo punto todo el mundo lo va a ver llegar para dar testimonio a todos estos israelitas de que mataron al dador de la fe, mataron a un inocente, mataron a su propio creador en carne, porque no lo vieron, porque se metieron en sus leyes y en sus normas y a crear normas que el Señor no creó, porque empezaron a poner como doctrinas normas de hombres y empezaron a seguir doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres como hasta el día de hoy, siguiendo doctrinas como Navidad, como Halloween, doctrinas como Semana Santa, cosas que el Señor nunca mandó, eso son cosas de hombres y se centran más en eso, pero se siguen odiando, matando, celando, murmurando. Eso no los ha cambiado, que me cambia a mí es Cristo Jesús, no las doctrinas de los hombres. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Sencillamente la Escritura dice que estos mismos que lo mataron lo van a ver, porque hasta el día de hoy, ¿sabe quién están esperando? Al Cristo. ¿Quién me puede decir qué significa la palabra Cristo? Esa palabra es en griego, pero en español, ¿qué me traduce Cristo? ¿Quién me puede decir? En griego es Christus. En el original dice Cristos, pero ¿qué traduce la palabra Cristos? ¿Quién me puede decir? El Mesías. ¿Quién? El Mesías. Sí, señor. La palabra Cristo significa Mesías, el que iba a venir a salvarlos, el que decía en Isaías, yo mismo iré a salvarlos, yo no voy a mandar a otros, yo mismo iré a salvarlos. Eso es el Mesías. Pues el Mesías vino y no le creyeron y lo escupieron y lo mataron, lo maltrataron, lo torturaron, lo mataron, lo colgaron. Hasta el día de hoy, los judíos están esperando al Cristo, porque no creen en el Señor Jesús hasta el día de hoy. Mire, vamos al libro de Juan, en el Evangelio de Juan 1, nos muestra claramente eso. El libro de Juan. Dice Juan capítulo 1, dice, en el principio, estamos hablando de Génesis, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
¿Qué es el verbo? ¿Quién me dice allá qué es el verbo? ¿Qué entiende por el verbo? ¿Qué dice qué es el verbo? ¿Quién me dice qué es el verbo? La palabra, ¿La pastor. palabra? Sí, señor. El verbo es la palabra. Entonces yo puedo leer aquí. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él vino a preparar el camino. Está próximo a llegar el Mesías. Arrepiéntanse. Eso estaba haciendo Juan, alistando el camino. Dice la escritura que Juan el Bautista no era la luz, dice aquí 8, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿cierto? Entendamos eso que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y por eso lo querían apedrear y matar, porque él decía, le estaba diciendo de que ese Dios que estaba hablando es él. Él dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció hasta el día de hoy. Ese mundo, ese pueblo de allá no lo ha conocido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuáles eran los suyos? Esos que sacó allá en Génesis de los hebreos, que sacó de las manos de las garras de la esclavitud de los egipcios, que los condujo, que en la noche en el desierto el Señor los seguía en una nube de fuego, con fuego en la noche para que el desierto no los consumiera de frío. Y en el día los cubría con una nube para que el sol no los matara el calor. Ese era el que los seguía. Y esa roca que los seguía era Cristo, dice allá en Corintios, que la roca que seguía era el Señor Jesucristo. Allá en Primera de Corintios dice eso, en Corintios. ¿Cierto? Entonces, él vino, ese que estaba allá, ese creador hermoso, vino y los suyos no le recibieron. Dice aquí 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre está hablando aquí la escritura? Jesús de Nazaret. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí es donde empieza un tema que vamos a empezar a desarrollar después, que nosotros somos ese Israel. Entendamos eso, ese pueblo. Por adopción somos el Israel, la nueva Jerusalén que el Señor está hablando en las Escrituras, en Apocalipsis. ¿Sí estamos entendiendo? Y entonces, mire, para cerrar, aquí lo va a corroborar más el por qué está ese derramamiento de sangre ahora. Dice Mateo 27, 23, 24, cuando nuestro Señor Jesucristo fue asesinado. El hombre que lo sentenció a muerte sabía que no había nada que Jesús hubiera hecho mal para merecer morir. Pilato sabía que Jesús era inocente, sin embargo, se lavó las manos. Dijo, allá ustedes, porque le temió más al pueblo, porque no conoció que el que tenía al frente era el Cristo, el Mesías, el que ya ha de venir, el que venía a salvarlos. Resulta que había una tradición dentro de los judíos que
cuando tenían una situación como esta, porque aquí el gobernador no tenía, pues, argumentos para poder, Pilato no tenía cómo mandar a muerte al Señor Jesucristo porque no había pecado en él, no había hecho nada malo. Entonces, solían sacar al criminal más peligroso que tuvieran para poner a escoger al pueblo de una manera para poder librar al que era inocente. Pero la ira, el odio, la rabia, la ignorancia, porque conocían tanto la escritura que ni siquiera vieron al Señor cuando se les vino de frente y prefirieron a un reo, a la escoria, lo peor que había como asesino. Hagan de cuenta los colombianos que conocen, o en Latinoamérica que conocen a Garavito, que creo que murió en estos días, que fue un hombre, un depredador, violó a más de 300 niños, los mató en Sudamérica. Y es como le dijeran a ustedes, a ver, ¿ustedes qué prefieren? Ustedes conocen a una persona que nunca ha hecho nada, que saben que, pero la envidia, las cosas, quieren hacerle daño. Le dice, ¿a quién soltamos? ¿A este que no ha hecho nada o soltamos a Garavito? Y la gente gritaba, suelten a Garavito, y soltaron a Garavito, y Garavito siguió violando a sus niños. No le importó, lo importante era poder descargar mi rabia sobre este, porque así somos. Y sucedió lo mismo allá. El Señor Jesucristo decía, yo soy Dios, yo soy el que soy. El que niegue que yo soy va a morir en sus pecados. Decía, yo soy la luz, decía el Señor Jesucristo, y por eso lo buscan apedrear. Él decía que antes de que Abraham fuera, él ya existía. Todas esas cosas, porque él era el Cristo. Él era el Cristo, o sea, el Mesías. Y mire lo que pasó aquí. Mateo 27:15. Muy rápidamente. Mateo 27:15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿Sí ven? Llamado el Cristo. Ellos ya sabían que el Señor se llamaba el Cristo. Él decía, yo soy el Mesías. Y ellos no le creyeron. Hasta el día de hoy están esperando al Cristo. Y el Cristo ya vino. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Imagínense, envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, comenzaron a armar ese complot. Cuando le piden a quien suelte, digan que Barrabás. Todo el mundo va a decir que Barrabás. ¿Están listos? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los que queréis que suelte? Y ellos dijeron, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. A Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Gritaban que lo crucificaran. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, que lo crucifique, sea crucificado. Gritaban. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se levantó, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Ahí empezó a derramarse sangre inocente. Allá vosotros. Y miren la situación por la que
A veces ignoramos qué es lo que está pasando por allá. Mire lo que dice la Escritura. Y respondiendo todo el pueblo dijo, todos esos israelitas que hoy están allá son descendencia de todos estos que dijeron así, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Y ellos mismos dijeron que la sangre del Señor que están derramando allá sea sobre ellos y sobre sus hijos. No nos importa, mátenlo. Hoy están pagando eso, ese pecado. Y eso va a ser así hasta que venga el Señor Jesucristo, porque Él mismo va a llegar en ese mismo punto donde hicieron esto, donde ellos gritaban que lo mataran, con odio, con rabia, con envidia, con celos, con contiendas, gritaban que mataran al Cristo, a Jesús, y ellos dijeron, no nos importa que esa sangre sea sobre nosotros, no nos importa, y sobre nuestros hijos. En ese mismo punto donde lo mataron y donde Él subió al cielo a sentarse en su trono de gloria como el Todopoderoso, como el único Dios verdadero, dice la Escritura que van a verlo llegar, todo ojo lo verá llegar en ese mismo punto. Y hasta ese mismo punto es la gente donde se va a cumplir el crujir de dientes, ¿sí? Y el lloro y el crujir de dientes, porque van a decir, si era Él, nunca creí. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Mesías, el Cristo, que estamos esperando su gloriosa venida, les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Señor Jesucristo nos bendiga. Que tengan un excelente día de reposo. No se les olvide sintonizar www.casadeoraciontorrefuerteradio.com para que tengamos buenas alabanzas hacia nuestro Señor en casa. Señor Jesús los bendiga.